Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, en Querétaro, desea que este mensaje sea de aliento y edificación a tu espíritu. ¿Sí? Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Pero también te pedimos, Señor, que tu misericordia sea extendida de manera que tu palabra nos bendiga, tu palabra nos transforme, tu palabra nos lleve al propósito de tu corazón, Señor, para con cada uno de los que estamos aquí, para nuestras familias, y sea tu palabra cumpliendo, Señor, ese propósito en el corazón, bendiciendo de una manera poderosa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y decimos amén. ¿Cuántos tienen su Biblia? Vamos a hablar de Biblia, ¿les parece? Hoy vamos a hablar un poquito así como más de enseñanza, como más de maestro. Dice la Escritura que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, ¿qué? Evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a ver un poquito la faceta así como de maestro, de lo que quiero compartir contigo. Hay algo que quiero dejar en tu corazón, y hay dos palabras que Dios ponía en mi corazón, y una es fe y otra es carácter. Repite conmigo: fe y carácter. Cuando hablamos nosotros de fe, entendemos acerca de la Escritura lo que es la fe. Y conocemos el versículo que es clave cuando decimos que es la fe, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué bonito se escucha. Pero entender la porción bíblica nos lleva a algo más, nos lleva a otra dimensión, nos lleva a un nivel de entendimiento, de saber verdaderamente qué es lo que significa fe y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Amén. Y cuando nosotros escuchamos la palabra carácter, a veces la palabra carácter la relacionamos con temperamento, con lo que somos. Decimos: es que tu carácter es muy enojón, es que tu carácter es muy entusiasta, es que tu carácter es muy alegre. Y eso no es carácter, eso solamente es temperamento, que es parte de nuestras emociones. El carácter es ser de una sola pieza. El carácter es que tú sí sea sí, tú no sea no. El carácter es una formalidad de convicciones en tu corazón y en tu vida, que te lleva a poder establecer y a poder aplicar y comprometerte con lo que tú crees y con tu convicción. Amén. ¿Sí? Y Dios establece eso en la Escritura. Ahora, en medio de todo lo que nosotros hacemos, nos vamos a enfrentar con diferentes circunstancias de la vida. ¿Sí? ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Amén. Y una de las promesas de Dios es que en el mundo vas a tener aflicciones. Y dile a tu hermano: ay, ay, ay. ¿Sí? Estas aflicciones, vamos a enfrentarnos a circunstancias de la vida, y en medio de estas circunstancias de la vida vamos a tener aflicciones, pero dice: pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido a mí. Entonces, la fe, el carácter son partes fundamentales para poder obtener la victoria de Dios en todo lo que nosotros hagamos y en todas las circunstancias de la vida, para que ya no andes arrastrando la cobija, hermano. Amén. Dios quiere levantar una iglesia con convicciones fuertes, con una fe bien establecida, y hombres con carácter, hombres con una convicción que caminen hacia adelante aún en medio de cualquier circunstancia. ¿Puedes decir amén? Amén. Es lo que Dios quiere levantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido constituida para eso. La iglesia ha sido constituida para caminar en fe. La iglesia ha sido constituida para ser transformada y para ser hombres con el carácter de Jesucristo en el corazón. ¿Sí? Algo que comentaba en esta semana, ¿sí? con algunas personas, les decía: lamentablemente hoy en las iglesias, hablando de la iglesia global o la iglesia general, se habla mucho sobre la gracia, y esto es bueno, porque Dios es gracia a través de su Hijo Jesucristo. Se habla mucho del amor, se habla mucho de la provisión, se habla mucho de la prosperidad, se habla mucho de tantas cosas, pero hemos perdido la enseñanza sobre el carácter, sobre que tú y yo tenemos que ser a la imagen de Cristo. ¿Puedes decir amén? Ahora, vamos a ver un poco acerca de fe primeramente.
La fe es la que nos va a impulsar y nos va a llevar hacia adelante en todo lo que nosotros caminamos a través de la vida. Todo lo que tú deposites en fe, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y Dios te va a levantar. Amén. ¿Cuántos saben que vienen promesas a nuestras vidas? Vienen cosas que están delante que tus ojos naturales no ven, pero que tus ojos espirituales ya tienen que empezar a percibir para ir en pos de ellas. Ir en pos de aquello que Dios ha prometido a tu vida, que Dios ha prometido a tu familia, que Dios ha prometido a tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, aún tu propia empresa. Dios viene estableciendo un cumplimiento de promesas para este año, donde vamos a terminar el año testificando de cómo Dios abrió las puertas del cielo para darnos lo que Él prometió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es fiel. Y de esta manera trabaja el Señor. Esta manera trabaja el Señor. La última vez que estuve compartiendo contigo, cuando hablábamos de cumplimiento de promesas, hablábamos acerca de poder enumerar aquellas cosas que Dios te ha prometido y que ibas a ver el cumplimiento en estos días. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Y Dios me llevaba verdaderamente a poder entender por qué caminamos en eso. Y quiero que vayamos allá a Habacuc. Habacuc en el capítulo 2. Vemos el versículo 2 y dice el profeta: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. ¿Sí? Repite conmigo, escribe. Dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Pero aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura el fin, dice, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Algo que tenemos que entender cada uno de nosotros es que nosotros vivimos en fe y no por vista. ¿Sí? Nuestra vida la vivimos de esa manera. La vivimos en fe porque ahora estamos en el Señor. ¿Y porque Él ha prometido a nosotros llevarnos de gloria en gloria? Porque estamos dentro de un proceso. Aquel que ha comenzado su buena obra en mi vida, dice que la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces yo estoy en el proceso de Dios. Yo estoy en las manos de Dios para poder cumplir lo que Dios ha decidido hacer con mi propia vida. Pero hay algo que yo debo de entender, que tengo que moverme en fe en Dios, no en mis fuerzas, fe en el Señor, ¿sí? No en mis ojos naturales, lo que mis ojos naturales ven, sino lo que Dios ha declarado. Y entonces cuando yo creo lo que Dios ha declarado, entonces lo hablo, entonces lo pronuncio, entonces lo decreto, lo manifiesto. Así que los que están a mi lado puedan escuchar cuál es la visión y todos ir corriendo en pos de ella, porque Dios nos ha prometido algo. Amén. Entonces, toda nuestra casa tiene que ir en la visión que nosotros hemos creído. Cuando hablamos acerca de fe, hablamos acerca de eso. Viene la escritura y veía yo el libro de Hebreos, cuando nos habla en el capítulo 11, nos habla acerca del museo de la fe. Pero también sí, nos habla en el capítulo 12, versículo 20. Quiero que vayas allá. Hebreos Te dije 12.
Perdón, es el 11:20. Hebreos capítulo 11, verso 20. Dice, por la fe bendijo Isaac ¿a quién? Y a Esaú, ¿respecto a qué? A cosas venideras. Sí. Isaac bendice a Jacob y bendice a Esaú acerca de qué? Cosas venideras. Los bendice y les habla acerca de las cosas que están por venir. Cuando hablamos acerca de las cosas venideras, hablamos aquellas cosas que han de venir a nuestra vida, pero que ya están sujetas a lo que Dios ha depositado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que cuando el cielo se abre con una promesa y una respuesta de Dios, siempre va direccionado hacia alguien o hacia algo? Siempre Dios cuando abre el cielo, viene una bendición que ya viene depositada con una etiqueta, ya viene depositada con tu nombre. Es lo que Dios habla acerca de cosas venideras. Y cuando habla de la fe, habla del agradecimiento aún por aquellas cosas que han de venir. ¿Cuántos saben que es muy fácil el poder agradecer por aquello que ya Dios nos dio? Amén. ¿Sí? Pero a veces cuesta trabajo agradecer por aquello que todavía no tienes. Amén. Y en eso está depositada la fe. En cosas que van a venir, pero que tu corazón ya te dice que las vas a recibir. ¿Por qué? Porque te las prometió alguien que te las puede dar. Amén. Entonces, cuando Dios te habla acerca de esto, nos habla que verdaderamente nosotros debemos de entrar en ese diseño. Cuando dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada, dice, estéis afanosos, sino sean conocidas todas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo tienen que ser conocidas? Con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? La acción de gracias es el sello de nuestra fe. Amén. La acción de gracias es el sello de nuestra fe. ¿Ya lo recibimos? Cuando nosotros oramos a Dios y oramos con oración, con ruego y acción de gracias, ¿ya recibiste lo que Dios lo que estás orando? ¿Ya lo recibiste? Repito. Ese es el grande problema con la fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que esperas. Certeza, seguridad de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Esa es la fe. Así nos movemos. ¿Sí? Y por eso dice que el justo por la fe vivirá. Tu calidad de vida cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Por la manera y la forma de cómo ves las cosas en fe en Dios. Repito, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Cuando tú oras, cuando hay oración, cuando hay ruego y hay acción de gracias, ¿ya recibiste lo que pediste? ¿Ya recibiste lo que pediste? ¿Ya recibiste lo que pediste, hermano? ¿Sí? ¿Ya recibiste lo que... El grande problema que existe con esa parte, ¿sí? Es de que nuestros ojos naturales y lo natural y lo espiritual, ¿sí? Trabajan en dimensiones diferentes. De tal manera que cuando tú vives en lo natural, siempre vas a recibir en lo natural y tus ojos naturales van a estar puestos, ¿sí? Ahora sí que en lo natural y en lo terrenal.
Pero si tú vives en el Espíritu y en fe, puedes reconocer que las cosas que no ves, porque no las veas, quiera decir que no existen, sino que allí están. ¿Por qué? Porque Dios ya te las prometió y Dios dijo que te lo va a dar. Amén. Porque a veces cuando nosotros no vivimos en fe en Dios, ¿sí? Vivimos a través de las circunstancias y estás atado y estás anclado a las cosas terrenales, estás anclado a tu salario quincenal, estás anclado y estás sujeto a las cosas que tus ojos están viendo, y por lo tanto el nivel de fe no crece en ti. ¿Por qué? Porque solamente tu vida está sujeta a las cosas que los ojos, ¿sí? Tu propia visión natural está viendo. Y Dios no trabaja así. ¿Cuántos lo creen? Dios no trabaja así. La fe es muy diferente. La fe es cuando tú vas, oras, dice: no te preocupes, no debes de estar preocupado. Si nosotros vemos el capítulo 6 de Mateo, vemos cómo Dios dice: si Él viste a los pajaritos, Él viste a las flores del campo, Él les da de comer a las aves, ¿no serás más valioso tú que un pollito? ¿No serás más valioso tú que un gorrioncillo pecho amarillo? ¿Serás más valioso? Pero a veces no lo creemos. Se nos escapa de nuestro nivel de fe. Ahora, el nivel de fe, cuando las cosas que Dios da por medida, tienden a crecer, hermano. ¿Sí? Y el nivel de fe, cuando nosotros nos metemos al diseño de Dios, empezamos a crecer en fe. De tal manera que vemos aún que la gente crece en una postura y la gente crece en una posición. La palabra se vierte a todos de igual manera, pero el nivel de fe y crecimiento es diferente. Hay algunos que dicen: híjole, mañana tengo que pagar 100 pesos y casi se quieren morir y suicidar. Hay otros que dicen: yo voy a pagar 100,000 pesos, y están así como bien quitados de la concha, bien conchas, bien quitados de la pena, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el nivel de fe es donde nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A crecer. ¿Sí? Y entender las cosas. Mira, Hebreos capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque no sujetó a los ángeles el mundo, ¿qué? No está sujeto a los ángeles lo que ha de venir. No está sujeto a los ángeles. ¿Sí? Dice: acerca del cual estamos hablando. Estamos hablando del mundo venidero y las cosas venideras. Dice el 6: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para qué? Para que lo visites. Y dice el 7: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de ¿qué? ¿De quién está hablando? Del hombre. Ok. El 8. Todo, fíjate, ojo en esto, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué es lo que está sujeto debajo de sus pies del hombre? Todo. Todo. Pero hay una autoridad en fe para poder sujetar, ¿sí?, las cosas. ¿Sí? Dice, hay una manera y una forma. Dice la Escritura, ¿recuerdas aquel versículo en Mateo donde Dios le da autoridad a la iglesia y le dice que todo lo que sujetare en la tierra será sujetado en el cielo? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares será desatado. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Ahora, la iglesia, ¿cómo puede sujetar? Por fe. Si no hay fe, no puedes sujetar cosas. Si no hay fe, no puedes sujetar tu bendición.
Si no crees en lo que Dios te ha dicho, no lo puedes sujetar y no lo puedes abrazar. Ahora, tu bendición está sujeta porque Dios lo ha puesto debajo de tus pies. Y cuando la fe se ejerce en la vida del hombre, entonces tú crees las cosas y empiezas a desatar cosas en la tierra y empiezan a desatar cosas en el cielo. ¿Por qué? Porque una voz en la tierra es una voz en el cielo. Amén. Y la iglesia tiene esa autoridad. La iglesia de Dios nos ha dado esa autoridad como hijos de poder sujetar las cosas aquí y que se sujeten en el cielo. ¿Sí? No porque nosotros seamos increíbles, no, sino porque aquel que nos ha llamado nos da la autoridad para poder sujetar todo lo que se ha establecido aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es? Si tu fe te ayuda a sujetar tu bendición, ¿quién es el único que la puede desatar de ti? No. Esta es mi bendición de provisión para este año 2019. Amén. Vamos a ponerle San Pedestal. No se crean. Pero es mi bendición, es a lo que Dios me lleva a poder sujetar. Yo creo lo que tú estás haciendo, Señor, y entonces en tu nombre yo sujeto mi bendición del 2019. Yo sujeto al ángel de la bendición y yo me sujeto en fe. ¿Por qué? Porque tú me has dado autoridad para sujetar las cosas. Entonces yo llego y sujeto mi bendición del 2019. Si yo camino con mi bendición del 2019 todos los días, la bendición y la provisión va a estar conmigo en medio de cualquier circunstancia. Si viene el viento, si viene la tempestad, si viene el río y me quiere quitar de mi bendición, yo me sujeto al Señor y entonces va a pasar todo eso y yo voy a permanecer sujeto de lo que Dios depositó. ¿Por qué? Porque mi casa va a estar fincada sobre la roca, va a estar fincado en mis ojos sobre el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es el único que puede quitarte de aquí? Tú, hermano. ¿Por qué? Por tu incredulidad, por tu falta de fe. ¿Sí? Repite conmigo, la palabra no solo es teoría, la palabra es práctica. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando de la Biblia, el Evangelio, las promesas, y las hace, yo le voy a comparar un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero sigue diciendo, descendió lluvia, ¿sí? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Repite conmigo, circunstancias adversas, contrarias, aflicciones, problemas, ¿sí? Vienen sobre ti. Dice, y golpean todos los días sobre tu vida. Golpean todos los días sobre tu bendición. Pero tu casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Jesús. Fe en Jesús. Dice el 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿sí? Repite conmigo, de estos hay muchos. En otros lugares, aquí no di. ¿Sí? En otros lugares pasa, aquí no pasa. ¿Sí? Y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, a un hombre imprudente, a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cuando tú oyes y no aplicas, entonces solamente eres oidor. Dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿qué? Olvidadizos. ¿Sí? Dile a tu hermano, a mí todavía no me da el Alzheimer, hermano, todavía no. Dice, edifica su casa sobre la arena. Y dice, y vinieron lluvia, ríos, vientos. Lo mismo que la otra casa llegó, lo mismo, pero hay una diferencia en el final. ¿Sí? Hay una diferencia en el final. Dice, y cayó y fue grande su ruina. Esto lo enseñó Jesús. Amén. ¿Y sus discípulos estaban a un lado escuchando? Sí. Sus discípulos estaban igualitos
así como estás tú ahorita. Atentos, expectativos. Pero dijo el Señor, ok, esto es la teoría, así como que pensó, ok, estoy enseñando la teoría. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Vamos a seguir adelante, yo les digo hasta dónde. Y ella aquí se levantó en el mar, ¿qué? Repite conmigo, práctica. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba echando un coyotito. ¿Sí? Yo creo que acababa de comer, ¿no? ¿Sí? Y dijo, ahorita aguántenme ustedes aquí, voy allá. Dice 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, ¿que qué? Ay, ay, ay. Si ya les había enseñado lo que tenían que hacer en un capítulo anterior, viene la hora de la hora. ¿Sí? Dile a tu hermano, la hora de la hora. La hora chimenguenchona, dile. Llega la hora de poner en práctica lo que oíste. Y dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír la palabra. Así es de que lo que escuchas en Dios siempre va a producir algo que más adelante te vas a enfrentar a una circunstancia para que saques aquello que has aprendido. Amén. Dice, sálvanos que perecemos. Y dice el 26, les dijo, ¿por qué teméis? ¿Hombres de qué? ¿De poca qué? No les dijo, ¿cómo son chillones? ¿Cómo son cobardes? No se paró y les dijo, tan grandotes y tan chillones con una... No, él fue directamente a lo que tenían que aumentar en su vida. Hombres de poca fe. La fe yo la produzco, decía Jesús. La fe está en mí, no en ustedes, está en mí, lo que yo soy. Y dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. ¿Qué es una grande bonanza? Quietecito, quietecito. Y lo que me da gusto es poder entender algo, que por chillones tuvieron que hacer un esfuerzo mayor. Porque cuando hubo bonanza, entonces tuvieron que remar. ¿Sí? Calmó los vientos, la tempestad, hubo bonanza, se calmó la barca. Y yo creo que Jesús dijo, ahora voy a ir a echarme mi sueñito y pónganse a trabajar chillones. ¿Sí? Y empezaron a remar para poder llegar al otro lado. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra es para que nuestra fe aumente. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra. Te vas a enfrentar a circunstancias. ¿Sí? Y cuando te enfrentes a circunstancias, saca adelante lo que Dios ya te ha proporcionado y te ha dado. Y es fe. Y cuando tú pongas en medio de las circunstancias tu fe en Cristo y no en tu habilidad, en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no se ven como si fueran. Entonces, cuando nosotros empleamos en fe y caminamos en fe, estamos viendo lo que Dios nos está dando adelante, no lo que nuestros ojos naturales han percibido en la cuestión material o terrenal. Y en ese aspecto, nosotros alcanzamos a caminar en fe en Dios, creyendo que todas las cosas Dios nos ha llevado a poderlas sujetar en el nombre de Jesucristo. Cuando hay incredulidad, yo suelto mi promesa. Dios no la suelta porque Dios te la dio. El día que tú creas, la puedes tomar otra vez y puedes ver la realidad y puedes ver el resultado y puedes ver el final de lo que Dios te prometió. Hay gente que tarda 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, 20 años en poder ver la promesa de lo que Dios les dijo. Pero no es porque Dios así lo quiso, sino porque llegó un tiempo en que no sujetaron y soltaron lo que Dios les había prometido. Amén. ¿Sí? Fe, aprender a sujetar lo que Dios ha dicho.
Luego dijimos que carácter. Carácter es ser de una sola pieza. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Es Santiago 1.17? A ver, pónmelo 1.17. No. El hombre doblado. 19. No. 1.8. Sí, nada más quiero ver a ver si. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Caminos. ¿Sí? El hombre de doblado ánimo es el que no tiene carácter. ¿Te has encontrado con gente que no tiene carácter? Que hoy te dice sí, mañana te dice no, que hoy te sonríe y mañana te voltea a ver así con una carota que sí, casi te quiere comer. ¿Sí? Un día te saluda bien bonito, al otro día pues ya no te saluda igual, empieza una cosa, no la termina, la deja a medias, inconstante, llega una circunstancia, ¿sí? Tiene todo, en la semana tiene toda la actitud para venir a la iglesia, pero se encuentra con que hay desabasto de gasolina y dice mejor no voy, ¿sí? ¿Para qué voy? Que te vas a subir al carro y ya la esposa le está dando el yogur al niño y se le cayó, ya se ensució, pues ya ni vamos, ¿cómo vamos a ir? Ya te va, cualquier cosita te mueve de la convicción que donde Dios te quiere poner y te quiere llevar, amén. Pero eso sí, cuando dicen un texto de la palabra, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, ¿sí? Entrar por sus puertas con acción de gracias, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hombre que no tiene carácter, no tiene convicción de las cosas que tiene que hacer dentro del propósito para el cual Dios te llamó. Amén. ¿Sí? Si Dios te puso en una familia como sacerdote, no tienes carácter para poder ejercer el sacerdocio y entonces, ¿sí? Tu vida matrimonial, familiar está descontrolada. ¿Por qué? Porque no tomas la posición a donde Dios te ha llevado. No tienes carácter. Y cuando no tienes carácter, ¿sí? Eres llevado por doquier viento de doctrina, por doquier viento de consejo. Alguien viene y te dice una cosa y tú te la crees. ¿Sí? Y empiezas a ver al hermano del cual te hablaron de otra forma, porque no tienes carácter, no tienes convicción. Ahora, si estamos en la iglesia, Dios nos llama a hablarnos de la gracia, el amor, el poder, la prosperidad, la provisión, la revelación de Dios, la autoridad del Señor. Qué bonito es todo esto, ¿verdad? Sí, repite conmigo, qué bonito lo bonito. Qué bonito es que nos hablen del amor de Dios, que Dios nos ama. Pero cuando entran en esa parte donde tenemos que forjarnos en carácter, es donde empezamos a temblar. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para un trabajo, a fin de perfeccionar a los santos. Levanta conmigo tu mano y repite, yo soy un santo de Dios. Entonces hay un liderazgo, vienes a la iglesia, se habla la palabra y la palabra se vierte con propósito de que tu vida sea firmada en Dios, que seas formado en carácter y que tus cimientos sean fuertes en el Señor. Tus principios y convicciones sean fuertes en el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dios nos ha llamado a edificar y no a destruir, amén. ¿Sí? Levanta tu mano y di, yo soy un instrumento para edificar y no para destruir. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no es otra cosa hasta que todos lleguemos al carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabes qué? Ayer veníamos y veíamos las filas en las gasolineras y todo, y donde quiera que veíamos fila, había gente que se estaba peleando con otro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya nos pudimos quedar al chisme. ¿Sí? Que ganas
nos daban de que los veíamos y uno, que no sé qué, yo me imagino, sí, dije, a lo mejor es porque se metieron. Y preguntaron a los que venían conmigo en el carro, ¿por qué será? Pues porque se metieron, hombre, no por otra cosa, ya, vamos. Pero se peleaban. ¿Y por qué? Desesperación, preocupación, afán, ¿sí? Hoy íbamos a hacer un acto profético, que trajeras tus garrafas y vamos a orar para que... Amén, ¿sí? Pero no sé por qué se nos pasó, ¿no? ¿Sí? Pero dentro de todas las cosas veo toda la insatisfacción, preocupación de la gente de allá afuera. Gente sin carácter, gente que se deja llevar por cualquier circunstancia. Yo siempre he dicho, cuando tú vas manejando y ya alguien va y se te atraviesa y te dice, oye esto y eres un cobarde y que bájate, que eso, más carácter muestra aquel que dice, estás loquillo tú, o sea, yo tengo otra visión de las cosas, ¿sabes? ¿Sí? Y quizás los que vienen a tu lado a veces hasta te pueden picar la cresta y decir, oye, ¿sabes qué? Pues bájate, hombre, dale una recia, mira, ni ojos azules, ni alto, ni guapo, ni... No, bájate, ¿sí? El diablo es así. ¿Lo puedes hacer? Lo puedo hacer. ¿Lo quieres hacer? No me quiero ensuciar. ¿Cuál es el problema? Van a pensar que eres un cobarde, que piensen lo que quieras, ¿sí? Yo creo que glorifico más a Dios cuando mi carácter lo doblego a la voluntad de Él. Fácil es regresársela y decirle con el claxon un Dios te bendiga, ¿verdad? Es muy fácil, cualquiera lo hace, pero lo otro no cualquiera lo hace, solamente aquel, ¿sí?, que se mide de acuerdo al reflejo, de acuerdo a la medida de la del varón perfecto, al carácter de Cristo. Cuando nosotros, ¿cómo vemos nuestro crecimiento? Vemos a Jesús y decimos, ájale, todavía me falta un montón, ¿verdad? ¿Sí? Todavía me falta mucho, todavía reacciono diferente, todavía no reacciono como debo reaccionar, todavía me hacen algo y todavía reacciono como alguien del mundo, todavía me falta. ¿Sí? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15, sino que siguiendo la ¿qué? En amor crezcamos, ¿sí? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú practicas la palabra, se ve. ¿De acuerdo? Cuando solamente te sabes los versículos y tu actitud no va acorde a lo que la Escritura dice, también se ve. ¿Sí o no? ¿Se ve? Qué hermoso es cuando glorificamos a Dios, cuando las cosas nosotros las retenemos en nuestro corazón y actuamos de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Sí? Te puedes saber la Biblia completa, pero no crecer en carácter. Y tu actitud no glorifica al Padre, porque no es un fruto que agrade a Dios. Tu actitud, al contrario, glorifica al enemigo, porque el enemigo te aplaude y te dice, síguele así porque eres inofensivo. ¿Amén? Carácter, una sola pieza, convicción firme en la palabra, nuestro sí sea un sí, seguir a Dios en medio de todas las cosas. En medio de toda la tormenta y circunstancia hay una convicción establecida, ¿sí? El Señor me ha llamado con un propósito. Y cuando estás viviendo situaciones difíciles a tu alrededor y estás allí y viene alguien, puedes darle el consejo, ¿sí? El consejo de la palabra, porque eres un hombre de carácter que cree a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, yo ya te preparé, Pedro, y sabes una cosa, vas a hacer una bendición más adelante con aquellos que encuentren circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque tú los vas a confirmar, ¿sí? Pero mientras, Pedrito, ¿sí?, el diablo te pidió para zarandearte como al trigo. Ahorita nos vemos, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo voy a estar allí, no lo voy a permitir, yo te voy a cuidar. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Yo voy a rogar, ¿para qué?
tu fe no falte. Tu fe no falte. ¿Sí? Hombres de fe, de convicciones. Dice, crezcamos en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Crezcamos. ¿Sí? Seamos diferentes. 2019 no será diferente sin una vida diferente. Es tan fácil, es tan fácil. Simplemente te metes al diseño de Dios para tu vida y entonces la ordenanza viene, la tomas, la cumples, la llevas a efecto en todo lo que haces y la palabra se cumple solita, hermano, porque estás bajo un diseño. Yo cuando veo 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice que el que está en Cristo Jesús, no te esfuerces por ser nuevo. No llegues aquí a decir, híjole, yo antes robaba y ahora robo menos. ¿Sí? Yo estaba adulterando y ahora ya adultero menos. Un poquito menos, pero ahí la llevo. ¿Sí? Yo pero no, hermano, no. ¿Sí? No se trata de que tú te empeñes por dejar de hacer cosas. Empeñate por buscar a Dios y Él te va a limpiar y purificar. Porque donde entra la luz, las tinieblas se van, hermano. Y veo la palabra y dice, el que está en Cristo Jesús, es un reflejo. ¿Sí? Es un reflejo. Jesús es lo que hacía con los fariseos. Cuando venían decían, nosotros la ley, esto y lo otro, y le enunciaban y pronunciaban la palabra y todo. Yo me imagino así como que Jesús le estaban hablando y volteaba hacia atrás de sus vidas y decía, no, estos tienen mucha cola que le pisen. ¿Sí? Nuestras actitudes demuestran el carácter que tenemos. Y Dios va a formar un carácter en nosotros cuando nos sometamos a la voluntad y a la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Solamente eso. Solamente métete al diseño de Dios. Métete a su voluntad y Dios te va a limpiar y te va a capacitar. Amén. Efesios capítulo 4, y voy a terminar. Capítulo 4, estamos leyendo el 15, ¿verdad? Sí. Vamos a leer el 17. Esto pues les digo y les requiero en el Señor. ¿Sí? ¿Qué? Que ya no andéis como quién. ¿Que andan dónde? ¿Los gentiles andan en la vanidad de su mente? ¿Por qué? Porque viven para sí mismos. La gente que no conoce a Cristo vive para sí mismo. Andan en la vanidad de su mente. No tienen una mente transformada. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos, no os conforméis, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito que Dios quiere para ti. Pero ya no andéis, cambia, sé gente de carácter, cambia tu forma, sométete a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y dice el 18 de Efesios, capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son ajenos? Por la ignorancia que en ellos hay. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Cuando nosotros desconocemos propósito, por eso les hemos dicho, cuando entras aquí a este lugar, cuando entras a la iglesia, Príncipe de Paz, y escuchas la palabra, la alabanza, todo lo que escuchas aquí te lo tienes que llevar en tu mente y en tu corazón, reconociendo que no es solamente para que tengas conocimiento, sino reconociendo que entiendas que Dios te llamó para cambiar una descendencia y una generación, que Dios te llamó para transformar tu vida y dejar un legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que las cosas que el enemigo ha diseñado y levantado y ya edificado para destruir lo que Dios ha querido hacer con ellos, pues ellos puedan tener el entendimiento claro del propósito y entonces aprendan a resistir al diablo y el diablo huya de sus vidas y se cumpla el propósito de Papá Dios. ¿Sí?
cuando entendemos. Cuando no, cualquier cosa nos va a mover. Dice la ignorancia. La Biblia también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza de vuestro corazón. Amén. Fe, carácter. Gente que crea lo que Dios ha dicho y gente que crezca y se ha transformado todos los días a la imagen de Jesús. ¿Todos los días hablas como Jesús habla? Dile a tu hermano, ay, esta me pasó volando, hermano. ¿Sí? Pero le pegó al de atrás, dile. Cuando estás en una situación, hablas como Jesús, reaccionas como Jesús. No, es que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero vino y se hizo hombre para enseñarnos que se puede cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Oye, con Jesús, oye esto, Señor, esto, le jalaban la barba, lo golpeaban. ¿Tú crees que Jesús no podía voltear y darle uno a... Sin embargo, él conocía su propósito. Cuando no conoces propósito, no ejerces carácter. Cuando no sabes por qué Dios te llamó a un lugar, no entiendes ni ejerces carácter para dejar legado. Tus hijos te ven, la iglesia te ve, tus compañeros de trabajo te ven. Somos cartas abiertas, hermano, y somos el testimonio vivo de lo que Dios es. Un día le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús no le dijo, vamos a orar 21 días y lo vamos a ver. No le dijo Jesús eso. Él dijo, ¿me ven a mí? Entonces, ven al Padre. Oye, Jesús puede cambiar tu vida. Oye, Jesús te puede transformar. Jesús puede transformar tu matrimonio. Jesús te quiere llevar a un nivel y una dimensión mayor de vida eterna. Dios quiere cambiar todas las cosas en ti. Quiere quitar la tristeza, quiere quitar la miseria, quiere quitar la escasez. Dios quiere que fluya su propósito. Quiere bendecirte en riquezas, en prosperidad. Dios quiere tomarte para poder hacerte una nueva criatura y poderte direccionar a algo mejor, una mejor dimensión de su presencia. Y te preguntan, ¿y tú? Es el tiempo de aprender. La gracia de Dios es buena, el amor de Dios es bueno, pero crecer en el carácter del Señor es un desafío y un reto que no es imposible, porque no estás luchando en tus fuerzas, sino que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida para que tú aprendas a vivir como Cristo y empieces a glorificarlo con tu vida. Empieces a glorificarlo con tu vida. Que alguien te dice, oye esto, y para que reacciones de una manera, pero que tú, Espíritu de Dios está en mí. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Hay muchos que han confundido eso, ¿no? Han confundido el dominio propio por el demonio propio. ¿Sí? Y tienen su propio demonio ahí, ¿sí? Que parece legión. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Carácter. Sujetarlo. Jesús fue así. Y Jesús quiere que su iglesia sea así. Somos la representación de Jesús en la tierra. Dios te va a bendecir, y esto es muy bonito, pero te habla de carácter también, de modelar, de transformar. Una iglesia crece también cuando todos llegamos a la unidad de la fe, a la medida, al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendemos a actuar como Jesús y tener el carácter del Señor. Y en una iglesia donde crecemos en carácter, crecemos en amor en Él, manifestamos el carácter de Jesús,
es una iglesia que no murmura de su hermano. Es una iglesia que no murmura del liderazgo. Es una iglesia que no murmura de la actividad. Es una iglesia que aprende a amar y a bendecir a su propia iglesia porque es su casa. Amén. Es una iglesia entendida. Es una iglesia que no se levanta y se dice: oye, ya te fijaste que el hermano fulano, esto, el otro. Oye, ya te fijas. No, es una iglesia que crece sana en el carácter de Dios. Por eso mucha gente ha aprendido solamente, le gusta que les hablen de la gracia y que Dios los va a apapachar. Eso Dios lo hace, sí. Pero ¿qué hay de tu crecimiento? ¿Qué hay de tu estatura? Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice que Jesús crecía. Él nos muestra la forma de cómo podemos crecer y ser maduros. ¿Crecía en qué? Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Sabiduría, estatura. ¿Sí? Era sabio. 12 años, entra a una sinagoga y comienza a hablar la palabra, ¿sí? Abre los libros, Isaías, y empieza a leer, y todos se quedan viendo. Oye, ¿quién enseñó a estos? Jesús estaba en un lugar donde le habían enseñado. Jesús levantó a un hombre y una mujer para que le enseñaran la palabra, y eso lo fue ejerciendo. Él estaba sometido a un diseño. Él estaba sometido a su casa. Y levantó a María y levantó a José, porque yo creo que José era chido en la palabra, verdaderamente. Tanto entendido era que el día que el ángel se le apareció y le dijo: María está encinta, y él dijo: ¿qué hubo? Pues yo ni me acuerdo, ¿no? ¿Sí? No se echó a correr el cuate, no se echó a correr, sino que entendió. Era un hombre entendido, era un hombre sabio. Poco se habla de José, pero yo me imagino que José era un hombre íntegro, un hombre chambeador, y que tomó a Jesús y le enseñó la palabra, lo edificó, le enseñó ejemplo, le mostró el carácter de Jesús en la vida de José. Entonces, de esa manera tenemos que crecer y tenemos que dejar legado y tenemos que dejar este carácter dentro de la vida de nuestra generación, dentro de Príncipe de Paz. Yo siempre he dicho, ¿sí? Y lo creo, y creo que no me equivoco. A veces te encuentras a alguna gente de otra congregación o de otra iglesia, a los que se dicen llamar cristianos, ¿sí? Y te los encuentras: oye, ¿cómo estás? ¿Sabes que vas? Es que estoy yendo a tal iglesia. Qué bueno, sí, échale ganas. Sí, ¿cómo vas en esto y en esto? Y te empiezan a platicar todas sus tragedias. Y yo digo, tantos años en una iglesia, qué desperdicio de vida. Qué desperdicio. Dile a tu hermano: qué desperdicio de vida, hermano. Y yo creo que los de Príncipe de Paz no son así. Si encuentras a alguien de Príncipe de Paz y te dice: ¿cómo está? ¿Dónde estás? Estoy congregándome en tal lugar. ¿Y cómo te va? No, Dios es así, y Dios me da, y Dios prospera, y Dios bendice, y te puedo ayudar a orar. Tienes una necesidad, Cristo te va a levantar. Cristo quiere hacer cosas diferentes y empezar a orar y ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque entendemos el carácter de Cristo. Amén. Así es que si alguien te encuentra, no le platiques tragedias, porque al rato que te des cuenta ya se fue al mundo por ti, ¿sí? Y el Señor te lo va a cobrar, ¿sí? Aquí hablamos de los milagros, prodigios, bendiciones que Dios ha hecho con nosotros, porque tenemos un Dios que nos forma. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos encuentras como Príncipe de Paz Querétaro. Recuerda que puedes adquirir más predicaciones con el equipo multimedia. Que Dios siga hablando a tu corazón.